días, Cuba. Muy buenos días, Cienfuegos. Con la eterna presencia del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, damos inicio al acto conmemorativo por el aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Preside en esta conmemoración el intrépido joven rebelde del llano y de la sierra, el siempre fiel a su comandante en jefe, el partido y la revolución, el formador y conductor de generaciones de cubanos hasta nuestros días, el fundador y jefe del segundo Frente Oriental Fran País, el estratega de grandes batallas por el bienestar y la soberanía del pueblo cubano, el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. El fiel continuador del legado de los padres fundadores, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Junto al pueblo cienfueguero y de toda Cuba, integrantes del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido. También miembros del Consejo de Ministros y otros representantes de entidades nacionales. Como hace 69 años, presentes también aguerridos jóvenes de la generación del centenario que, convocados por la patria, asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Con su pueblo, la integrante del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, Maridé Fernández López. En esta importante conmemoración nos acompañan también los dirigentes principales de las organizaciones políticas y de masas, así como jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Entre nosotros, entrañables amigos de la solidaridad con Cuba, integrantes de la Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba, ISCO Pastores por la Paz, la Brigada Juan Rius Rivera del hermano pueblo de Puerto Rico, la directiva de la Brigada Venceremos y un grupo de jóvenes del Partido Socialismo y Liberación de los Estados Unidos. Bienvenidos, amigos. Invitados especialmente a esta celebración, héroes de nuestro tiempo, científicos creadores de las vacunas cubanas, profesionales de la salud que enfrentaron la COVID-19, y junto a ellos también trabajadores destacados del sector electroenergético. Acompañando a la dirección del país, 10.000 compatriotas cienfuegueros en representación del pueblo de Cuba. Si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos después del Moncada, o si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos después del Gran, o cuando nos quedamos con muy pocos hombres, que nos volvimos a reunir 7 hombres con fusiles, si hubiéramos aceptado la idea de la derrota, habríamos estado derrotados. No fuimos derrotados, sencillamente porque jamás adoptamos la idea de la derrota. Y esa debe ser siempre nuestra actitud, y esa debe ser la gran enseñanza de nuestra historia.
Y esa idea es importante para todo nuestro pueblo, para todos nuestros soldados, para todas nuestras reservas. Y es esta idea, y es que la idea de la derrota jamás puede ser aceptada. latido de dos, ya volverán mis manos, ya iré a buscar tu beso, ya no será pecado el enamorado latido de dos. Ya sonreír tendrá de sueños buenos y de inmensa noticia feliz y fértil aguacero. Ya pedirá la tarde un gran concierto para los que prohibieron dudar, diciendo pasará, ya pasará el mal tiempo. Ya va a calmarse el viento, ya sanará la herida, ya no va a ser incierto el enamorado latido de dos. Ya va a rendirse el miedo, ya reinará la vida, ya viene amaneciendo el enamorado latido de todo. De negro y rojo y corazón armado, la patria era la madre protegida. La historia es del color de quien no olvida. El pueblo es el amor de un pueblo honrado. Tenemos un país que no ha dejado de estirar su mirada agradecida. La historia es del color de quien no olvida. La gloria es el amor de un pueblo honrado. En los hijos valientes del Caimán, la luz de nuestro líder es sagrada. En Santiago, en Cienfuegos, en Virán, mis compañeros nunca fallarán. Con la voz y la fuerza de Moncada, ni olvidados ni muertos, aquí están. El primero en llegar a la plaza hoy fue Lázaro García, y iba a cantar con nosotros esta canción. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Mira que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes.
Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Esos que quieren cubrir la patria de cielo ajeno tendrán un Caimán en pleno con un Fidel al latir. Aquí vamos a vivir sin miedo a sus batallones, y si tuviesen cordones para amarrar el azul, aquí está el sol, que es Raúl y es el amor de millones. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Hemos disfrutado de un elenco de artistas cienfuegueros, encabezados por el dúo Los Novos, que nos interpretó la canción Latidos de Todos, de su propia autoría, acompañado del grupo Trobarroco de Villa Clara. El poeta Marcos David Fernández Brunet, el Kikiri de Cisneros, declamó el soneto por el 26 de su propia inspiración, y por último el trovador Nelson Valdés, junto a Trobarroco, nos ofreció su versión de Canción del Elegido de Silvio Rodríguez. Seguidamente, las palabras de Maridé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos. Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, combatientes que engrandecen la fecha como historia viva, integrantes de las brigadas de solidaridad que nos acompañan, invitados, permítanme decirles que los cienfuegueros nos sentimos muy orgullosos y comprometidos con haber sido merecedores de la celebración nacional en tan digna fecha. Hoy es un día necesario para juntar las voces y las almas. Acudimos a este nuevo aniversario del Moncada, convocados por la historia patria, en un 26 cargado de emociones, con deseos, con alegrías, con entusiasmo y con este sentimiento de eterno agradecimiento a las generaciones que nos antecedieron. El 26 de julio del 53 abrió una nueva fase en nuestra historia, la de la acción armada como estrategia principal de lucha contra la tiranía batistiana y contra el dominio neocolonial sobre el país. Aquel
no era el asalto una fortaleza para alcanzar el poder con la acción de un centenar de hombres. Era el primer paso de un grupo decidido para armar al pueblo e iniciar la revolución. La heroína del Moncada, Mel Hernández Rodríguez del Rey, hija de este pueblo, sentenció, a pesar del aparente fracaso, por los compañeros caídos, por los que sufrimos prisión, nunca lo vimos así, sino como una victoria, porque nos señalaba el camino. Y añadió, estoy segura que sin el Moncada no tendríamos lo que tenemos hoy. Compatriotas, la fecha del 26 en Cienfuegos cobra mayor relevancia a las puertas del 65 aniversario del levantamiento popular del 5 de septiembre y después de 2 años de conmemorar presencialmente este efeméride. El espíritu de lucha de Fidel y su confianza en este pueblo nos acompaña y convoca todos los días a cumplir con compromiso, disciplina y responsabilidad en cada lugar con nuestra labor. Con esas motivaciones llegamos los cienfuegueros a este 69 aniversario y créanme que ha sido un año bien difícil, pero se ha puesto a prueba la capacidad de resistencia creativa de todo el pueblo, a la que nos ha llamado nuestro primer secretario del Comité Central del partido. Hace un año, ante la presencia de la variante Delta en la provincia, en esta misma fecha, comenzamos el ensayo clínico Soberana Centro en los municipios de Palmira y Cruces y la vacunación en el municipio Cienfuegos con Agdala. A solo un año, el 99,7% de la población está vacunada con 3 vacunas, encontrándonos inmersos en el segundo refuerzo a los mayores de 19 años. Todo esto gracias al esfuerzo y el talento de nuestros científicos, algunos de ellos presentes en este acto. En medio del despiadado y cruel bloqueo, la compleja situación por la que atravesamos, la carencia de recursos materiales, los problemas con la generación eléctrica, a lo que se suma la batalla mediática y la confrontación en redes sociales, arribamos a esta fecha con 4,5 de mortalidad infantil y 0 muerte materna, a partir de la dedicación, la entrega y el sacrificio de nuestros profesionales de la salud. Se consolidan los 11 polos productivos, diversificándose las producciones. Se cumple por 3 años consecutivos con la política de la vivienda y este año no será diferente. Al cierre de este mes de julio, el plan se estará cumpliendo al 66%, lo que significa haber concluido 700 viviendas de las 1.068 planificadas. Destaca en nuestra provincia la refinación de petróleo con la refinería Camilo Cienfuegos, la generación de electricidad con la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, una de las más eficientes y estables del país, la producción de cemento y clínker, la elaboración de harina de trigo y cereales, la industria alimentaria y la producción de azúcar, que alcanzó el 88% del cumplimiento del plan previsto, contando con uno de los 3 centrales que lo sobrecumplió, nuestro central 14 de julio. Se cumple con la circulación mercantil minorista, aportando 59,6 millones por encima del plan previsto. Se ha trabajado con mucha fuerza en los barrios en situaciones de vulnerabilidad y en el fortalecimiento de las comunidades agropecuarias. De los 101 barrios identificados, se trabaja en 42, solucionando hasta la fecha 440 planteamientos. En este periodo, con el aporte de los hombres y mujeres de ciencia y la red de instituciones encabezada por la Delegación Territorial del SIGMA y con la participación activa de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, se impulsa la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación. En los Juegos Escolares en Desarrollo, la provincia está en el 3er lugar. Nuestros campesinos y federadas demuestran que cuando el hombre sirve, la tierra sirve y que sin la mujer, la obra ingente de la revolución no es posible y sus organizaciones respectivas se alzan con la condición de vanguardia nacional.
cienfuegueros, arribamos a este 69 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con las metas que nos propusimos cumplidas. Se han inaugurado por estos días más de 100 obras sociales. El 80% de ellas pertenecen a la salud, la educación, la cultura, el deporte y el turismo. Y se han desarrollado más de 800 acciones en todos los sectores, aún con muchísimas insatisfacciones. Muchos son los retos que tenemos por delante. En primer lugar, seguir impulsando la estrategia económica y social y, por otro lado, desarrollar un trabajo político más profundo y coherente, un vínculo estrecho con el pueblo para lograr una mayor prosperidad y felicidad. Debemos intensificar el combate contra los altos precios que tanto irritan a la población. Para ello, se requiere fortalecer la empresa estatal socialista, perfeccionar los actores económicos, incrementar las producciones agropecuarias y una efectiva labor en nuestros barrios y comunidades. Pero créanme que el Cienfuegos de hoy se enorgullece de contar con estos resultados que protagoniza el pueblo y dentro de él sus jóvenes, quienes han sabido poner bien en alto el nombre de Fidel reproducido en cada uno de ellos. No ha existido tarea, por difícil que resultara, donde la juventud no dijera presente, ratificando que son la continuidad. Hoy el aplauso merecido es para el pueblo y sus jóvenes. Compañeros de combate, en su delirante afán de desprestigiar a nuestra nación, Estados Unidos se vale de todo tipo de amenazas, chantajes y presiones, pero fracasan y se ridiculizan cada vez más, y es que Cuba se ha convertido en paradigma de solidaridad, de sinceridad y de esperanza. A Fidel, a nuestro querido Raúl y a Díaz-Canel le decimos, aquí estamos, este es el Cienfuegos que nunca le ha fallado a la revolución, el Cienfuegos que trabaja, vive y crece, sintiéndose orgulloso y feliz por celebrar en sus calles, parques, casas y corazones el gran día cubano de julio. Los que en aquella gloriosa mañana acudieron al combate van con nosotros hoy. Los que alzaron digna y magnífica la estrella solitaria hoy nos reafirman la convicción y hacen más sagrada e inquebrantable la razón de nuestra lucha, la verdad de nuestro andar. Cuba no se rinde ni se vende, ni detendrá su mirada hacia el horizonte de ese mundo mejor que tantos humanos necesitan posible. Que seguiremos trabajando, nadie lo dude, siempre habrá mucho por hacer y nunca será suficiente el empeño por dignificar más y mejor al ser humano. Que continuaremos viviendo, sí, aquí, en una Cuba de todos y por todos, libre, soberana y socialista, que creceremos y creceremos poniendo el corazón donde la patria es luz de futuro mejor, poniendo paz de corazón, porque seguimos en combate. ¡Vivan eternamente las ideas de Martí! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece en su voluntad de vencer. Aquel que nos demostró que sí se podía intentar la conquista del cuartel Moncada, que sí se podía convertir aquel revés en victoria, que sí se podía llegar a las costas de Cuba en el yate Granma, que sí se podía resistir al enemigo, al hambre, la lluvia y el frío, y organizar
organizar un ejército revolucionario en la Sierra Maestra tras la debacle de Alegría de Pío, que sí se podía derrotar con 300 fusiles la ofensiva de más de 10.000 soldados, que sí se podía derrocar con el respaldo de todo el pueblo la tiranía baticiana apoyada por el imperialismo norteamericano. Aquel que nos enseñó que sí se podía derrotar en 72 horas la invasión mercenaria de Playa Girón y proseguir al mismo tiempo la campaña para erradicar el analfabetismo en un año. Que sí se podía proclamar el carácter socialista de la revolución a 90 millas del imperio. Que sí se podía mantener con firmeza los principios irrenunciables de nuestra soberanía. Que sí se podía enviar ayuda solidaria a otros pueblos hermanos en lucha contra la opresión colonial, la agresión externa y el racismo. Que sí se podía convertir a Cuba en una potencia médica, reducir la mortalidad infantil a la tasa más baja del tercer mundo y a su vez elevar considerablemente la esperanza de vida de nuestra población. Que sí se podía transformar a Cuba en un gran polo científico, que sí se puede resistir, sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo. El comandante en jefe es el más preclaro hijo de Cuba en este siglo. Repitamos hoy, para lo que sea, como sea y donde sea, comandante en jefe. A continuación, el cuarteto Collage interpretará la canción Créeme de Vicente Feliú con arreglo de Conrado Monier. El conjunto folclórico de Cienfuegos nos regalará una danza afrocubana y la compañía infantil Abra Cadabra junto al grupo Arte Mixto nos ofrecerán la canción titulada Crecerá de la autoría de Juan Carlos Rivero y Jorge Gómez. Créeme, cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz habiendo una trinchera, yo soy feliz. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Y créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite espera, cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Pero siempre créeme, si no me ves y no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca, créeme que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, porque así soy.
así no soy de nadie. Yo mamé, yo, lumbe, 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 la cuevenganga, si todo lo congo tan sere sere, palo, quindiambo sin suanwe, lumbe, lumbe, lumbe.
Hemos vivido tiempos muy duros, acechados por una pandemia que acabó con el mundo entero. Lo más difícil para nosotros fue enfrentar una preparación para unos Juegos Olímpicos frente a una dura pandemia. Ese fue el momento en que uno comenzó a sentir el miedo de las personas, comenzó uno a sentir también miedo, pero decía, yo no puedo tener miedo. Porque estaba en juego la vida de los cubanos. Si el llamado que hizo el presidente Díaz-Canel a la soberanía fue un llamado clave, porque la situación financiera de Cuba súper difícil, la situación de bloqueo súper difícil, por lo tanto había que crecerse. Era un llamado para el país, era un llamado por la vida. Percatarnos que entre las acciones, las medidas, las vacunas, podíamos resolver esta desgracia que realmente constituyó la transmisión esta de la enfermedad. Por ejemplo, tuvimos que diseñar, o sea, en documentos, incluso en la práctica, hospitales de campaña, nuestros centros de aislamiento. La unión de tantas inteligencias diferentes, de tanta gente buena con deseo de hacer, y yo creo que esa es otra cosa también muy impactante, porque si hay mucha gente que, bueno, que no lo quiere, no querían que salieran las vacunas y demás, era todo un pueblo en función. Y tuvimos simplemente que arrancar y olvidarnos de todo y seguir trabajando, y eso fue lo que nos sostuvo, ¿no? Hasta que afortunadamente aparecieron las vacunas. Nos sentimos súper agradecidos todos por haber sido soberanamente vacunados. ¿Y qué era nuestro Moncada? Porque era un momento que se sabía que había que dar una respuesta rápida y efectiva. Y me decía, mami, ¿por qué tú? Yo, porque me toca, yo soy la directora, yo soy la mamá de todos esos trabajadores y la que tiene que ayudar a todos esos pacientes, el pueblo de Cuba que está enfermo, Camila, tienes que entenderme. Y me abrazaba llorando, Después de la pandemia estoy mucho más orgulloso de ser cubano, no tengo otra frase para decirlo. Y más que nada de ser médico cubano. Porque quien no se sienta comprometido con la obra que está haciendo, indiscutiblemente va a estar condenado a fracasar. Tenemos que estar preparados y poner los pies firmes sobre la tierra. Y hay que saber que estamos defendiendo lo que es la revolución. Esa necesidad de servir, de salvar vidas, es lo que nos impulsa y nunca perder la esperanza. Seguir demostrándole al pueblo que puede contar con nosotros, que puede contar con la juventud del cuerpo de bomberos. Yo siempre recuerdo a Martín está ahora, ¿no? Uno hace las cosas porque sí, y realmente eso es lo que me hace sentir cubana, me siento privilegiada de serlo. El más feliz cuando ya vimos que se iba controlando la pandemia. Que uno camine por la calle y uno ve a los niños y juega y mataperrea y sale en una carriola y mira, no hay mayor pago que ese. Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, moncadistas presentes, amigas y amigos del movimiento de solidaridad con Cuba que nos acompañan, querido, combativo y revolucionario pueblo cienfueguero, compatriotas, ya estamos en 26, volvemos a Cienfuegos y volvemos a un acto presencial después de 2 años sin celebraciones de este tipo. Esta posibilidad es fruto de una proeza, el control de la pandemia bajo las condiciones de una guerra económica de 6 décadas con esfuerzos y recursos propios. Y es también una oportunidad. Le permite a la dirección del partido y el gobierno reconocer y destacar los resultados de un territorio. La tradicional belleza de la Perla del Sur, que se ha multiplicado en las obras en salud al 26, nos muestra cuánto pueden impactar en nuestros territorios y en nuestras eternas celebraciones las que son asociadas a un día histórico. Eso le añade otro valor fundamental. El año próximo
se cumplirán 70 de aquellos asaltos que cambiaron la historia de Cuba. Los protagonistas vivos salen de los libros para explicarles a los estudiantes las razones que los llevaron a sacrificar sus jóvenes vidas en el altar de la patria sin más certeza que la fe en sus ideales. Ahora están aquí y nos honra enormemente conocer el testimonio de sus vidas revolucionarias, en las que compartieron combates y desvelos con Fidel, Raúl, Ramiro, Almeida, Abel, Aidé y Melba, no solo durante aquella acción, sino en las 7 décadas posteriores. Sus valiosas memorias son parte de nuestro modo de entender y amar a la revolución, con la profunda convicción de que somos parte de ella. Pero esta experiencia nos plantea también un desafío en la formación de las nuevas generaciones, las que por razones biológicas no tendrán ya la posibilidad de conocer de cerca a los héroes de un capítulo fundamental de la historia nacional, tan fundamental que no es posible explicar el socialismo cubano sin las razones que llevaron a Fidel y a la generación del centenario a asaltar cuarteles con sencillos fusiles y un arsenal de ideas. La lógica imperial de la que hemos hablado en estos días apuesta a la amnesia y la parálisis social. Pretenden que bajo la presión de las necesidades materiales generadas por su infame bloqueo de 63 años, claudique el espíritu de resistencia del pueblo y hasta la última generación olvide por qué se hizo una revolución socialista de los humildes, con los humildes y para los humildes a 90 millas del sueño americano. También apuesta a la enajenación, a que la historia sea solo un pasado de sacrificios de los que deben escapar las nuevas generaciones si quieren tener un lugar en la feria de las vanidades, en la ilusión forjada por la industria del entretenimiento universal, según la cual una clase media bonita y satisfecha disfruta de las bondades de la modernidad, territorio exclusivo para triunfadores que serán servidos por los excluidos del sistema. En ese mundo de olvidos, la historia me absolverá, dejaría de interesar a los jóvenes porque es de otro tiempo y se hizo para curar otros males. En el supuesto negado de que eso ocurriera, como dicen los hermanos venezolanos, difícilmente los cubanos del futuro llegarían a saber que cuando las empresas norteamericanas eran prácticamente dueñas de Cuba, sus grandes aliados eran el ejército, la policía, el desalojo, el plan de Machete, la tortura y la muerte. Ignorarían que las grandes mayorías no tenían propiedad sobre la tierra que trabajaban, ni sobre las casas donde vivían, que en general los pobres y los negros y mestizos solo podían entrar por la puerta trasera de los negocios y las mansiones, que las mujeres estaban en total desventaja social frente a los hombres, que la imagen más recurrente en los paisajes urbanos era la de los niños en la calle, limpiabotas, vendedores de diarios, mensajeros de cualquier negocio, desamparados, enfermos y hambrientos. Y lo más común en los paisajes rurales era una infancia con los vientres inflamados de parásitos. No bastarían todos los actos que nos faltan por celebrar, y les garantizo que celebraremos, para exponer las razones por las que aquellos jóvenes que hoy son los venerables abuelos o bisabuelos de los nuevos, renunciaron a sus sueños personales y vendieron lo poco que tenían para irse a un combate incierto. Los medios que nos adversan seguramente dirán mañana que el presidente cubano cargó contra el capitalismo con retórica del pasado. La verdad es justamente lo contrario. Nos interesa impedir que el pasado vuelva. El futuro no puede ser el pasado. Porque la Cuba del día después, esa que sueñan mandarnos con las cañoneras yanquis y sobrecubierta a los infames congresistas que allá votan a favor de todas las leyes contra su propio país de origen, esa Cuba sería el retorno al día después del asalto al Moncada, un baño de sangre
una revancha del odio y la restauración de todo aquello que los asaltantes pretendían cambiar y que solo la revolución transformó para siempre. Aunque en medio de un lamentable y largo apagón mezclado con el sofocante verano de estos días, algunos pueden sentir que nada es peor que la racha de eventos negativos que venimos sufriendo y buscan alivio maldiciendo, en el fondo de sus almas, todos comprenden que ineficiencias aparte, el bloqueo está en la raíz, en el tronco, en las ramas y en los frutos de nuestras dificultades económicas. Y si bien no lo reconocerá públicamente, hasta un anexionista conoce que los problemas cubanos no van a resolverlos quienes los han creado y los mantienen con absoluto desprecio por la condena mundial a ese escandaloso abuso que dura ya más de medio siglo. Cuba no está sola, no lo ha estado nunca. Cuba representa no solo la alternativa al orden injusto y excluyente que impera en el mundo, somos también la posibilidad que tiene ese mundo de probar que hay espacio para todas las ideas y sistemas políticos, para que la democracia, tan proclamada como violada, sea reconocida en toda su diversidad. El socialismo no puede seguir siendo difamado en nombre de la libertad mientras se le cierran todas las puertas para el comercio, las finanzas, los negocios a los países que lo intentamos. El bloqueo económico, financiero y comercial, la rabiosa persecución en que se ha convertido esa política de un imperio poderoso contra una pequeña nación, es ahora mismo la mejor prueba de que sí funciona el socialismo, porque aún bajo el fuego que significa estar bloqueados, hemos levantado una obra de justicia social que nos coloca al nivel de los países más avanzados en indicadores clave del desarrollo humano como la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el acceso a la salud, la educación, la cultura o el deporte y los niveles de seguridad y protección ciudadanas. En medio de las profundas y sostenidas escaseces de tantos años, bajo las asfixiantes presiones de una economía de guerra, porque eso es una economía bajo bloqueo, no hemos renunciado jamás a la aspiración socialista de beneficiar a todos, ofreciéndoles múltiples posibilidades de realización humana. Creemos sobre todo en la felicidad como resultado de la realización personal y colectiva, a partir de las posibilidades reales de cada individuo de acceder al conocimiento y participar activamente en la sociedad en la que vive. Algo hemos logrado en ese empeño. Se advierten las señales que distinguen al emigrante cubano de las decenas de miles de sus iguales del resto del mundo. La mayoría de los nuestros tienen estudios por los cuales sus familiares no tuvieron que pagar, incluso estudios especializados de altísimo nivel que en otros países endeudan al graduado para toda la vida. En general, los distingue el conocimiento y la calidad de su formación profesional, tanto como el diferente trato que reciben por razones políticas. Aunque prácticamente nadie hable ya de la ley de ajuste cubano, ese tratamiento diferenciado a nuestros nacionales para que alimenten el discurso antisocialista, declarando una persecución inexistente, es parte del objetivo central de la guerra contra la revolución cubana: aplastar la alternativa, demonizar el socialismo, evitar que otros pueblos se inspiren en esta experiencia. No hay otra explicación para el sostenimiento del bloqueo contra Cuba tan incompatible con los discursos de libertad, democracia y derechos humanos que tanto le gusta dictar a los políticos norteamericanos. Toda la retórica contra el socialismo cubano choca y se niega a sí misma frente a esa innegable verdad. Nuestra conclusión es que el bloqueo se mantiene porque sin él este país sería un modelo de sociedad humana demasiado subversivo para el orden mundial. Y quienes opinen lo contrario desde la acera de enfrente, desde los que imponen y sostienen el bloqueo, contra toda lógica civilizada y humanista, que lo levanten total e incondicionalmente ya. Quítennos el pretexto.
Si nos quitan ese pretexto, entonces el mundo los va a respetar a ustedes y juzgará a Cuba. Compatriotas, en el tiempo transcurrido desde la última celebración del 26 de julio, aprobamos una nueva Constitución y normas jurídicas que colocan al país a la vanguardia en la garantía de los derechos para todos, como acaba de verificarse en las más recientes sesiones de la Asamblea Nacional al aprobar el monumental Código de las Familias. Los convoco a respaldarlo en el referéndum de septiembre. Los debates sobre esos sensibles temas han despertado conciencias y han profundizado el conocimiento sobre la diversa y plural sociedad cubana, que no ha dejado de sacudirse lastres, prejuicios y frenos desde que triunfó la revolución. En ese mismo periodo, la sociedad norteamericana retrocedió casi un siglo en cuanto a derechos de la mujer, al negar la existencia del derecho constitucional al aborto. Además, concitó la solidaridad mundial frente a la epidemia de tiroteos y masacres en las escuelas y lugares públicos. Pocas veces fue tan claro el contraste que dibujó Martí al describir a las dos mitades del continente, las dos Américas que crecían en sentido inverso, y cito: la que ha de salvarse con sus indios y va de menos a más, y la que ahoga en sangre a sus indios y va de más a menos. Cuando evaluamos las duras circunstancias por las que hemos transitado en el último año, desde los complejos días de julio de 2021, es justo destacar la solidaridad internacional entre las fuerzas con que ha contado nuestro país como apoyo a su impresionante resistencia. En julio del año pasado, a fuerza de grandes presiones, Estados Unidos logró el pronunciamiento de un puñado de países aparentemente preocupados por lo que acontecía en Cuba, mientras ignoraban o cerraban los ojos ante las duras condiciones a las que se sometía a millones de personas bajo el impacto de la COVID-19. Todavía emociona recordar las formidables expresiones de respaldo de gobiernos, parlamentarios, organizaciones políticas, grupos de amistad, artistas, intelectuales, líderes y agrupaciones religiosas, movimientos sindicales y sociales, además de individuos de todas partes del mundo que simpatizan con las causas justas y se oponen al abuso. Entre ellos destacan las numerosas expresiones de solidaridad y empatía de las personas de origen cubano residentes en muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Frente a las evidentes carencias materiales padecidas en los momentos más críticos de la pandemia, Cuba recibió respaldo solidario de varios gobiernos de países amigos, así como de grupos e individuos. Esa ayuda no se ha limitado a recursos materiales importantes de apoyo al esfuerzo del sistema de salud pública para enfrentar la pandemia, sino que ha incluido alimentos y otros insumos sensibles para el consumo de la población. Por citar solo los más significativos, nos llegaron valiosos cargamentos para beneficio directo de nuestro pueblo desde Venezuela, Bolivia, México, Vietnam, Nicaragua, China, Rusia, Italia, Japón, San Vicente y las Granadinas y República Dominicana, entre otros. Unas 170 empresas y empresarios de 29 países y 171 asociaciones de amistad, solidaridad y de cubanos residentes en el extranjero de 43 países nos prestaron ayuda. Incluso desde Estados Unidos hemos contado durante el último año en particular con reiteradas manifestaciones de amistad y compromiso por parte de organizaciones como Pastores por la Paz, la Brigada Venceremos, CODEPIN, Puentes de Amor, Answer Coalition, People Forum, Huaycos, Alianza Martiana, por solo mencionar algunas. También el apoyo de la Brigada puertorriqueña Juan Rius Rivera y los jóvenes del Partido por el Socialismo y Liberación de los Estados Unidos, ellos aquí presentes. Estas se unen a muchas otras expresiones de organizaciones en Latinoamérica y el Caribe
Europa, África, Asia y el Medio Oriente, con una larga trayectoria y tradición de respaldo a la Revolución Cubana y de oposición a la agresión estadounidense. Recibimos simultáneamente vigorosas expresiones políticas de apoyo y solidaridad. En primer lugar, destaco las hermosas palabras sobre Cuba pronunciadas por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al conmemorar el 238 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Ese sentido mensaje del entrañable pueblo de México al pueblo cubano, en reconocimiento a nuestra digna resistencia frente al criminal bloqueo de los Estados Unidos, ha sido reiterado más de una vez en las mañaneras de AMLO con la estremecedora fuerza de la coherencia y la verdad. La publicación en una página entera del influyente periódico New York Times de un reclamo poderoso a que se permita a Cuba vivir y la posterior proyección de ese reclamo en una fachada de la céntrica plaza Union Square de la ciudad de Nueva York constituyeron poderosas expresiones de solidaridad en los momentos en que transitábamos por las etapas más difíciles de la pandemia, los efectos de recrudecimiento de la hostilidad imperialista y de la feroz campaña de calumnias y descrédito contra Cuba. Esas son apenas las expresiones más visibles de una solidaridad activa e invariable que no ha podido opacarse ni destruirse con las campañas de boicot y mentiras contra la revolución. Un ejercicio histórico del afecto entre las naciones que no figura en las leyes, pero se ha inscrito con tinta indeleble en el ADN del cubano. La solidaridad y el internacionalismo guían la política exterior de Cuba desde el triunfo revolucionario de 1959. A lo largo de los años hemos sabido compartir y abrazar las causas justas de otros pueblos, casi siempre sobre la base del sacrificio compartido. Desde muy temprano hemos considerado que tenemos una deuda de gratitud con la solidaridad internacional. Por eso se equivocará siempre el que considere posible aislar a Cuba. Disfrutamos de relaciones amplias y activas con prácticamente toda la comunidad internacional. Cada año, los Estados miembros de las Naciones Unidas votan de manera casi unánime en rechazo del bloqueo económico de los Estados Unidos y nuestro país cuenta con reconocimiento, prestigio y autoridad por su aporte a la cooperación internacional y su activa y constructiva participación en los foros internacionales. Compatriotas, en las recién concluidas sesiones de la Asamblea Nacional se anunciaron medidas que buscan movilizar en el menor tiempo posible abastecimientos y recursos financieros de los que hoy carecemos. En las próximas semanas se informarán los detalles de su implementación. Si queremos tener resultados positivos en menos tiempo, es imprescindible actuar con responsabilidad, con seriedad y con disciplina. Muchos amigos y admiradores de nuestro proceso nos preguntan continuamente qué es la revolución hoy. No en el concepto que ya Fidel nos dio, sino en el modo en que se verifica en la práctica. Les corresponderá esa respuesta a los científicos sociales, a los estudiosos de los procesos revolucionarios, quienes sabrán distinguir mejor que nosotros lo que hacemos. Sin embargo, tengo muy claro algunos términos: democracia y participación popular, humanismo, voluntad de transformación, creatividad, innovación, compromiso, ideales y pasión revolucionaria. Podemos agregar otras experiencias que nos aporta desarrollar la dirección del país en contacto directo con el pueblo. Bajo la presión, las necesidades que han crecido y se han profundizado en toda Cuba, con el azote del bloqueo reforzado, la pandemia y el impacto de todas las crisis que sufre el planeta, despiertan en algunos egoísmos, ambiciones y actitudes tan nocivas como la corrupción, que minan hasta los mayores esfuerzos del Estado por amortiguar las desigualdades y atender las vulnerabilidades.
Los años del dañino igualitarismo pasaron, pero la justicia social sigue siendo nuestra guía. En ella se sostiene el equilibrio de una sociedad como la nuestra. No podemos dejarla en el discurso. Es un hecho que allí donde los gobiernos locales descuidan el control imprescindible y subestiman la capacidad de los líderes naturales y las organizaciones barriales, la delincuencia debilita la obra social. Lo sabemos, lo denuncia el pueblo. La corrupción es un cáncer que todo lo corroe, que irrita, que desmoviliza y que va contra el ideal socialista. No dejaremos que nos invada, la combatimos y seguiremos haciéndolo sin tregua. Compañeras y compañeros, considerando las dramáticas condiciones en que se mueve todo el planeta hoy, asediado por las múltiples crisis que generan el cambio climático, guerras, pandemia, corrupción, crimen organizado y otros males, tenemos algunas ventajas para enfrentarlo. La experiencia acumulada en el grado de resistencia creativa, como me gusta llamarle, objetivos y prioridades claros y la unidad, la cara y preciosa unidad conquistada a lo largo de años de lucha, después de muchos reveses y como premio tras sucesivas victorias del ideario martiano y fidelista de la revolución. Al comenzar nuestro acto esta mañana, escuchamos palabras de Fidel en una de las primeras celebraciones del 26 de julio en los años 60 del siglo pasado. Me gustaría reiterarlas ahora como expresión de los enlaces de la historia que implican el enigma de una revolución victoriosa. Y cito: si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos después del Moncada, o si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos después del Granma, o cuando nos quedamos con muy pocos hombres, que nos volvimos a reunir 7 hombres con fusiles, si hubiéramos aceptado la idea de la derrota, habríamos estado derrotados. No fuimos derrotados sencillamente porque jamás adoptamos la idea de la derrota. Y esa debe ser siempre nuestra actitud, y esa debe ser la gran enseñanza de nuestra historia. El asalto al Moncada puede decirse que constituía el primer asalto a una de las tantas fortalezas que habrían de ser tomadas después. Quedaban muchos Moncadas por tomar. Quedaban, entre otras cosas, el Moncada del analfabetismo, y nuestro pueblo tampoco vaciló en atacar aquella fortaleza. La atacó y la tomó. El Moncada de la ignorancia, el Moncada de la inexperiencia, el Moncada del subdesarrollo, el Moncada de la falta de técnicos, de la falta de recursos en todos los órdenes, y nuestro pueblo no ha vacilado en emprender también el asalto de esas fortalezas. Fin de la cita, que viene muy bien a los momentos actuales. A nuestra generación le corresponde asaltar las fortalezas de la ineficiencia económica, la burocracia, la insensibilidad, el odio. Sobre sus restos construiremos la prosperidad posible sin dejar de exigir abajo el bloqueo. Vamos a hacer un país mejor nosotros mismos. La historia nos da fuerzas, nos inspira, nos impulsa y nos alienta. Si ellos pudieron, nosotros podremos. Gloria eterna a los mártires y héroes del 26 de julio. Hasta la victoria siempre. Socialismo o muerte. Patria o muerte. ¡Venceremos!
crece en mis ojos, cree el brillo de un gesto. En mi cuerpo, en mis manos, que se acaban. El hombre y la mujer, los hierros se fundieron ya.